¿Qué pasa si nos encontramos con pérdidas de carga singulares? O sea, cuando aparecen singularidades en la tubería. A lo largo del desarrollo de una tubería no solamente vamos a tener pérdida de carga por frotamiento, sino también vamos a tener pérdida de cargas que producen modificaciones específicas y ubicadas, concentradas en una sección transversal, producto de la existencia de esas singularidades. Singularidades tales como los cambios de sección, los cambios de dirección, la presencia de válvulas. Todas esas singularidades generan modificaciones puntuales de la conducción, de las líneas de flujo principalmente. Y eso genera pérdidas de carga singulares, tal como lo habíamos visto en la unidad 2. Ahora, ¿cómo impactan dentro del cálculo una tubería? Para eso entonces vamos a ver la diferencia que existe entre tubería larga y tubería corta. La pérdida de carga por frotamiento en una tubería la obtenemos multiplicando J por L. El K del movimiento turbulento por Q cuadrado sobre el diámetro de la quinta por L. ¿Por qué movimiento turbulento? Porque la mayoría de las conducciones que se dan en la realidad, digamos, producen movimiento turbulento. Siempre que el escurrimiento, que el fluido, digamos, sea agua. Si estamos hablando de un fluido muy, muy viscoso, puede producirse movimiento laminar. Pero para el agua es difícil que se produzca movimiento laminar para las conducciones habituales. Tienen que ser conducciones muy pequeñas, ¿no? Y velocidades muy pequeñas. Las pérdidas de cargas por singularidad, habíamos dicho que se calculan multiplicando el factor de resistencia, que es característico de cada singularidad, multiplicado por la altura de velocidad. La sumatoria de todos estos factores de resistencia, o toda la sumatoria de los productos de factores de resistencia por U cuadrado, me va a dar las pérdidas de cargas singulares que se produzcan a lo largo de la conducción. Si esa velocidad la reemplazamos, el U cuadrado sobre 2G, lo reemplazamos es SU cuadrado como caudal sobre sección elevado al cuadrado, aparece Q cuadrado y pi cuadrado diámetro de la cuarta sobre 16 y el 2G que es constante. Sumamos las dos pérdidas, la pérdida de carga por frotamiento más la pérdida de carga por singularidad. Eso sería igual a la diferencia de cotas piezométricas que tenemos en la tubería. Ahí vemos que la de frotamiento es función de Q cuadrado sobre el diámetro de la quinta y la de singularidad Q cuadrado sobre el diámetro de la cuarta. Y acá aparece un 0,08 que se obtiene de multiplicar y dividir el 16, el pi cuadrado y el 2G. Podemos sacar factor común Q cuadrado sobre 10 a la cuarta y podemos reemplazar el coeficiente del movimiento turbulento con el 6,48 sobre C cuadrado L sobre D, más 0,08 la sumatoria de los lambda. Y lo que hacemos es aplicar un criterio. ¿Hasta cuándo tomamos en consideración las pérdidas de carga por singularidad? ¿O cuándo las podemos despreciar? En otras palabras. Las podemos despreciar cuando esas pérdidas de carga por singularidad resulten menores al 5% de las pérdidas de carga por frotamiento. Esa condición de valor relativo está dado por ese 0,05, que es 5 dividido 100, multiplicado por la pérdida de carga por frotamiento, tiene que ser mayor o igual a las pérdidas de carga por singularidad. ¿Qué nos va a permitir obtener esta ecuación o esta comparación? Es una relación geométrica entre la longitud de la tubería y el diámetro de la tubería que nos permita sacar una cuenta rápida a partir de la cual podemos decir, ¿despreciamos las pérdidas de carga por singularidad o no despreciamos las pérdidas de carga por singularidad? Entonces despejamos de esta misma expresión matemática, despejamos la sumatoria de los lambda, que serían todos los factores de resistencia de las singularidades que se produzcan en la longitud de la tubería, el 0,08, el 0,05, el C48, y nos quedaría L sobre C cuadrado D. Todo esto numéricamente pasa a ser 4, si hacemos la cuenta, y nos quedaría una expresión, la sumatoria de los lambdas, menor o igual que 4 veces L C cuadrado D. Si tomamos como valor medio del coeficiente HCI 40, el coeficiente
sí varía entre 30 y 50 aproximadamente. Si tomamos un valor medio de 40, ese 40 elevado al cuadrado sería 10.600. Con este 4 se transforma en este 4 que está acá. Y si despejamos, tomamos una sumatoria de lambda igual a 2, o sea, suponemos como mínimo dos singularidades cuyo lambda sea igual a 1. Entonces, esta sumatoria de lambda sea igual a 2. Este 400 se transforma en 800. Entonces, cuando la relación L sobre D sea mayor que 800, la tubería se clasifica como tubería larga. Es decir, que el frotamiento, la longitud de la tubería es tan grande que el frotamiento supera ampliamente las pérdidas de carga por singularidad. Y las singularidades tienen un valor relativo menor al 5% del frotamiento, y ahí las puedo despreciar. Tubería corta es aquella en la que la longitud es menor que 800 veces el diámetro. Y en ese caso, las pérdidas de carga por singularidad son mayores al 5% del frotamiento, y entonces sí las tengo que calcular y cuantificar. Entonces, cuando vayamos a calcular un sistema de tubería, lo primero que hay que hacer es verificar si es tubería larga o corta para ver si es necesario o no calcular las pérdidas de carga por singularidad. ¿Cómo se calculan esas pérdidas de carga por singularidad? Vamos a ver cómo se cuantifican. Vamos a tomar valores del manual técnico de Cremont, que tiene una compilación, digamos, de distintas singularidades que se pueden dar. Tenemos los cambios de sección, ahí tenemos. En los cambios de sección podemos tener disminuciones del diámetro de la tubería, eso es lo que se llama el estrechamiento de la tubería. Puede ser un estrechamiento brusco, pasamos de un diámetro de 1 mayor a un diámetro de 2 menor. Y ese estrechamiento, esa contracción de la sección transversal se hace en una misma sección. La pérdida de carga se cuantifica multiplicando el lambda del estrechamiento, el factor de resistencia de la singularidad, multiplicada por la velocidad aguas abajo, U2 al cuadrado sobre 2G. Y ese lambda es un medio multiplicado por 1 menos D2 sobre D1 al cuadrado. Eso es lo que se llama el estrechamiento brusco. Un caso extremo del estrechamiento brusco es la embocadura desde un depósito a una tubería. O sea, tendremos una sección transversal muy grande frente a una sección transversal muy pequeña. D1 prácticamente es infinito frente a D2. Por lo tanto, este D1 es un valor muy grande, este cociente se hace 0 o se hace muy pequeño, elevado al cuadrado se hace todavía más pequeño, con lo cual este paréntesis termina siendo casi 1. Y el lambda de estrechamiento pasa a ser 0,5 o 1 medio. Y eso es para la embocadura de un depósito a una tubería. ¿Qué energía se pierde? La mitad de la altura de velocidad que se da aguas abajo, en el caso de la embocadura a un depósito. El tubo entrante. El lambda de ese tubo entrante ese lambda es igual a 1 por la altura de velocidad aguas abajo, U2 al cuadrado sobre 2G. O sea, se pierde una energía de velocidad, mientras L sea mayor que D sobre 2. Eso es cuando la tubería entra dentro del depósito, no emboca directamente. ¿Qué pasa si yo redondeo los bordes de la embocadura en un depósito? Ya no tengo, en ese caso, ese cambio a 90 grados, sino que hay una transición producida por esa embocadura. Fíjense que en ese caso el lambda baja a 10 veces. En el caso del caso anterior, lambda era 0,5. En el caso del borde redondeado pasa a ser 0,05. Siempre y cuando el radio de curvatura de esos bordes redondeados dividido el diámetro sea mayor que 0,18. Unión oblicua desde un depósito a una tubería. La salida de la tubería tiene un ángulo beta. El eje hidráulico de la tubería respecto del depósito es beta. El diámetro es de 2. Esa pérdida de carga es un lambda que se calcula en función del ángulo beta, 0,5 que era la de la salida de la tubería horizontal, más 0,3 por el coseno de beta, más 0,2 por el coseno cuadrado de beta. El lambda es un poquito más grande. Pasamos al otro extremo, al ensanchamiento brusco, o sea, hay un agrandamiento de la sección transversal.
pasamos desde un D1 chico a un D2 mayor. Ahí podemos tener la pérdida de carga expresada en función de la velocidad aguas abajo, en función de U2 al cuadrado sobre 2G, sería 1 menos la sección aguas abajo sobre la sección aguas arriba elevado al cuadrado, lambda de U2 igual a 1 menos omega 2 sobre omega 1 al cuadrado, y lambda en función de la altura de velocidad aguas arriba sería 1 al cuadrado sobre 2G, sería la sección aguas arriba dividido la sección aguas abajo menos 1 elevado al cuadrado. Cambia sustancialmente el valor de lambda. También cambia la altura de velocidad. Fíjense que en este caso el diámetro menor produce la mayor velocidad. O sea, cuando tenemos la velocidad, la altura de velocidad U1, este lambda tendría que ser menor que si tendríamos la altura de velocidad U2. Acá tenemos una altura de velocidad mayor en la sección 2, pero un lambda menor. El caso extremo es la llegada de una tubería a un depósito. En ese caso, el lambda de llegada, multiplicado por la altura de aguas arriba, porque aguas abajo la altura de velocidad se hace 0, ese lambda va entre 1,06 y 1,1 y se toma un valor medio de 1, una altura de velocidad. Eso es lo que se estila, digamos, considerar en este tipo de pérdidas de carga. ¿Qué pasa con los cambios de dirección? Vamos a tener un lambda de singularidad característico del cambio de dirección multiplicado por la altura de velocidad. Acá en los cambios de dirección no hay cambio de diámetro, entonces la altura de velocidad es una sola. Por ejemplo, para codos redondeados, R es el radio de curvatura, D es el diámetro y delta el ángulo del cambio de dirección. En este caso sería el ángulo entre este eje hidráulico y este eje hidráulico. Delta 22 grados, 45, 60, 90, 135, 180, en función de la relación R sobre D. Hay distintos valores de lambda en función de la geometría del codo. Y lambda para codos redondeados que desembocan en un depósito lleno, como aparece en el dibujo. En este caso el delta vale 90 porque la dirección de la tubería es horizontal y la desembocadura es vertical. Entonces el ángulo que se genera es 90 grados. Y es solo función de R sobre D. Sería del radio de curvatura de el desarrollo del codo redondeado y del diámetro de esa tubería. Fíjense que mientras más grande es el radio de curvatura, ese lambda se hace más chico. O sea, se pierde menos energía mientras más redondeado es el codo, mientras la curva tenga mayor desarrollo. Lo mismo pasa acá, si nos quedamos, por ejemplo, a 90 grados, 0,33, 0,29, 0,27, 0,26, ahí vemos que mientras más redondeado es ese codo a 90 grados, menor es el valor de lambda. Eso es totalmente lógico porque lo que hacemos es darle al agua un desarrollo, a las líneas de corriente, un desarrollo curvo que hace que las líneas de corriente se deformen menos. Mientras menos se deforman, menor es la... Para codos en ángulo, delta es el ángulo en el cambio de dirección, o sea, ya no tenemos curvas acá. Solamente aparece el cambio de dirección en la misma pieza. Este ángulo es el ángulo que existe entre los dos tramos a 90 grados, que sería el codo más habitual que se usa en las tuberías. Lambda es 1,50. O sea que se pierde una velocidad y media, una altura de velocidad y media. Eso significa 1,50. Y acá tenemos codos con curvas. Ahí tendríamos codo a 90 grados, por ejemplo, este va horizontal, este va vertical. Este es una curva, a 90 grados. Y en función del radio de curvatura, el valor de lambda va disminuyendo. Mayor radio de curvatura, el lambda es más pequeño. Se pierde menos energía. Eso significa en ese caso. Las piezas en T, producidas, obtenidas para hacer las derivaciones, el caudal que entra, el caudal que sale y el caudal que se deriva. También tendríamos, en función de esa relación entre el caudal que se deriva y el caudal que entra, en función de esa relación, los valores que hay en el tramo de la derivación y en el tramo rectilíneo, para derivaciones de salida y para derivaciones de llegada. Acá vemos que el caudal sale y acá
del caudal llega. Entonces, los valores de lambda son distintos. Las válvulas, para válvula mariposa, en función del ángulo de abertura, el ángulo beta de abertura, el valor de lambda para las distintas válvulas. Fíjense, una válvula mariposa tiene como una especie de lentejita ahí en el medio que se va moviendo desde ser perpendicular al escurrimiento, que es cuando la válvula está cerrada, hasta hacerse paralela al escurrimiento, que es cuando la válvula está abierta. Y esa válvula va teniendo distintos ángulos de abertura para ir regulando. La válvula de compuerta, que baja y sube, digamos, una especie de compuerta dentro de la tubería, porque cierra la conducción, también tenemos otros valores de lambda para esa compuerta. Para llaves de paso, válvulas de paso, es como una especie de tubo dentro de la válvula, que ese tubo tiene un ángulo respecto del escurrimiento. A medida que se va abriendo o cerrando, ese ángulo va girando. Cuando se hace paralelo al escurrimiento, la válvula está totalmente abierta. Cuando se va levantando, empieza a cerrarse por porciones. Entonces también produce una variación del caudal. Y las válvulas de retención, que son aquellas en las cuales, digamos, dejan un ángulo obturante y cuando deja agua, la válvula se cierra. Vamos a tener un ejemplo del trazado de la línea de energía y la línea pisométrica para una tubería corta. Tenemos un depósito que alimenta una conducción pequeña, después se produce un ensanche, una longitud mayor, con un diámetro ensanchado, una longitud mayor, y después un diámetro intermedio. La finalidad de tener estos tres diámetros es para que se pueda ver o se pueda apreciar, digamos, qué diferencia de comportamiento existe entre la línea de energía y la pisométrica cuando hay estos ensanches y estrechamientos. Lo que primero tenemos trazado es el eje de la cañería. En este caso el eje es una línea horizontal, el eje hidráulico. Después trazamos el plano de energía constante. Una línea de la cual sería la del Bernoulli constante. Y a partir de ese plano de energía constante o de Bernoulli constante vamos a ir descontando las pérdidas de carga que se producen. ¿Qué pérdida de carga primero tenemos? El escurrimiento va desde la izquierda hacia la derecha. Lo que primero encontramos es una embocadura, ahí. Después, entre el punto 1 y el punto 2 tenemos frotamiento. Después, en el punto 2 tenemos un ensanche de la sección. Desde el punto 2 al punto 3 tenemos de nuevo frotamiento. En el punto 3 tenemos un estrechamiento de la sección. Y desde el punto 3 al punto 4 otra vez tenemos frotamiento. Y en el punto 4 sale a presión atmosférica. Sale el agua, digamos, y baja la presión, porque es producto de la salida a presión atmosférica. Entonces, empezamos con la línea de energía. Lo primero que vamos a tener es la pérdida de carga por embocadura. ¿Por qué se descuenta directamente en la misma sección? Porque es una singularidad que se ubica en ese mismo punto. Después de ahí, del punto 1 hasta la sección, desde el punto 1 hasta el punto 2 o hasta la vertical por el punto 2, vamos a tener frotamiento. Esa pérdida de carga por frotamiento hace que la línea de energía sea inclinada, no tenga una línea de energía constante, porque a medida que la longitud, el agua va recorriendo mayor longitud, va perdiendo mayor carga, mayor energía. La pendiente de esa línea va a depender del diámetro. Mientras más chico es el diámetro, la velocidad va a ser más grande y, como ya hemos dicho, la pérdida de carga unitaria es dependiente de la velocidad elevada al cuadrado. Entonces, esa pendiente de esa línea de energía también va a tener una pendiente importante, porque es el diámetro más pequeño. A continuación ahí vamos a tener esa diferencia de altura que existe entre el punto inicial y el punto final de la pisométrica, es la pérdida de carga por frotamiento que hay en ese tramo de la tubería. A continuación vamos a tener una pérdida de carga por el ensanche brusco en el punto 2. Esa sería la pérdida de carga del ensanche. Después tenemos entre el punto 2 y el punto 3 un frotamiento. Ahora, el diámetro de esta tubería, acá a propósito está hecho el ejercicio con un diámetro enorme, para que la pérdida de carga por frotamiento sea bastante distinta a la del tramo anterior. Por lo tanto, la pendiente de esta línea de energía va a ser mucho más baja, o
sea, la línea va a ser mucho más tendida que en el caso del primer tramo, porque el diámetro es mucho más grande. La velocidad baja abruptamente y esa velocidad al cuadrado es la que me da idea de J. Acá no está acotado cuál es el delta de frotamiento porque es muy pequeñito. Y la cuestión era dar relevancia a las diferencias. Después tenemos de nuevo otra pérdida de carga que sería la pérdida de carga por el estrechamiento. Y a continuación, el frotamiento del tercer tramo. Que fíjense, el frotamiento del primer tramo tiene una magnitud importante, el frotamiento del segundo tramo tiene una magnitud más chica. El diámetro es intermedio, el diámetro del último tramo es mayor que el diámetro del primer tramo, por eso la pérdida de carga por frotamiento es más chica. Acá, si hubiéramos podido acotar el frotamiento, la línea es muy tendida, es prácticamente horizontal y el frotamiento termina siendo un segmento pequeñito, nada más, en este punto. Esa línea azul es la línea de energía, que la hemos trazado en función de las pérdidas de carga que se van produciendo descontadas del plano de energía constante, que es esta línea de trazo superior. Ahora vamos a pasar a la piezométrica. ¿Qué diferencia hay entre la línea de energía y la piezométrica? Es la altura de velocidad, el U cuadrado sobre 2G. Pues ahí vamos a tener, en el primer tramo vamos a tener la misma pérdida de carga por embocadura que teníamos para la línea de energía. Pero después hay que bajar la altura al cuadrado sobre 2G, o sea, U12 al cuadrado sobre 2G. Y ahí, paralela a la línea de energía, tenemos que tener la línea piezométrica. Estas líneas son paralelas mientras las velocidades sean constantes. O sea, el tramo 1-2 tiene velocidad constante, entonces estas dos líneas son paralelas. Llegamos al punto 2 y ahí tenemos un aumento de la sección. Ese aumento de la sección produce una disminución de la velocidad. Acá tenemos una velocidad mayor y acá tenemos una velocidad menor. Esa disminución de la sección, por el teorema de Bernoulli, si la velocidad disminuía, la presión tenía que aumentar para que el Bernoulli se volviera constante. Entonces, la piezométrica lo que hace ahí es subir. Subir un tramo producto de la diferencia de presiones como consecuencia de la disminución de velocidad entre la sección 1 y la sección 2. A continuación tenemos otra vez la línea piezométrica paralela a la línea de energía y la distancia que separa esas dos líneas es la altura de velocidad en el tramo. Acá tenemos una distancia importante entre la línea de energía y la línea piezométrica porque la velocidad en este tramo es grande. Acá la distancia que existe entre las dos líneas es pequeña porque la velocidad en este tramo es pequeña. Pasamos al estrechamiento. Hay un aumento de la velocidad. Acá tenemos velocidad menor, acá tenemos velocidad mayor. Ese aumento de velocidad produce una disminución de la presión. Entonces la piezométrica baja. Una vez que tenemos ese punto, a continuación podemos trazar la línea piezométrica paralela a la línea de energía del último tramo. La distancia que separa las dos líneas es la altura de velocidad del tramo 3-4. Entonces ahí tenemos la altura de velocidad del primer tramo, la altura de velocidad del segundo tramo, la altura de velocidad del tercer tramo. Siempre proporcionales a los diámetros. Diámetro más pequeño, diámetro más grande, diámetro intermedio. La línea roja es la línea piezométrica. La línea piezométrica de este trazado, digamos, de una tubería corta. Los tres tramos están cumpliendo la relación de que la longitud dividido el diámetro es menor a 800. Entonces tengo que calcular las pérdidas de carga por singularidad. ¿Qué pasa cuando hay una diferencia entre el perfil geométrico y el perfil hidráulico de una tubería? Vamos a tomar como ejemplo un tramo de tubería entre una sección 1 y una sección 2. El eje hidráulico es la línea que une todos los puntos medios, o sea, los sucesivos centros, baricentros de las distintas secciones transversales de la tubería. Ese eje hidráulico tiene una inclinación y respecto del horizontal. Aplicamos el Bernoulli, Z1, P1 sobre gamma, U1 al cuadrado sobre 2G en la sección 1,
Z2, P2 sobre gamma, U2 al cuadrado sobre 2G en la sección 2. Y la diferencia va a ser la pérdida de carga. Acá estamos tomando un diferencial de S de separación entre el punto 1 y 2, y por lo tanto esta pérdida de carga se va a obtener multiplicando J por diferencial de S, porque el agua ha recorrido una distancia diferencial. La inclinación de esa línea de energía le vamos a llamar alfa. La línea de carga constante, que es la que dice el Bernoulli, nos da una inclinación alfa para la línea de energía entre la sección 1 y la sección 2. Si aplicamos Pitágoras en el triángulo que tiene diferencial de S, ese diferencial de S sería la longitud entre 1 y 2, diferencial de X nos daría la proyección horizontal de diferencial de S, y diferencial de Z sería la diferencia que existe entre los dos puntos, diferencia de cota de posición entre los dos puntos. Diferencial de S cuadrado es igual a diferencial de X cuadrado más diferencial de Z cuadrado. Dividimos todo por diferencial de X y nos quedaría diferencial de S cuadrado sobre diferencial de X cuadrado igual a 1 más diferencial de Z sobre diferencial de X elevado al cuadrado. Este diferencial de Z sobre diferencial de X, diferencial de Z es vertical, diferencial de X es horizontal. Sería la tangente del ángulo I, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Mientras que diferencial de S sobre diferencial de X sería la hipotenusa dividido el cateto adyacente, y eso nos daría el coseno de I. La tangente de I sería diferencial de Z sobre diferencial de X. Y esa tangente de I también se puede reemplazar o se puede igualar con la tangente de alfa, que sería J por diferencial de S, que es el cateto opuesto, dividido el cateto adyacente, que es diferencial de X. Diferencial de S sobre diferencial de X la despejamos de la expresión de Pitágoras que habíamos planteado recién. Por lo tanto, la tangente de alfa sería J por la raíz cuadrada de 1 más diferencial de Z sobre X al cuadrado. Esto es la tangente de I elevada al cuadrado. Y por lo tanto, la inclinación de la línea de energía, que sería la tangente de alfa, resulta igual a J por la raíz cuadrada de 1 más la tangente cuadrado de I. Esta raíz cuadrada siempre va a ser un número mayor de 1, porque la tangente de I, por más que sea negativa, al estar elevado, suponiendo que la pendiente sea ascendente y el I tenga una tangente negativa, al estar elevada al cuadrado termina siendo positiva, se le suma el 1. Entonces esta raíz siempre es un número mayor de 1. Por lo tanto, la línea de energía puede ser a lo máximo igual a J, cuando la tangente de I es prácticamente igual a 0. O sea, cuando la línea, el eje hidráulico de la tubería tiene una pendiente muy tendida, una pendiente prácticamente igual a 0, esta tangente cuadrado de I se hace igual a 0, la tangente al cuadrado se hace igual a 0 y la tangente de alfa resulta ser igual a J. ¿Cómo vamos a analizar esta relación? Vamos a tomar un depósito inicial A y un depósito final B. En ese depósito final, digamos, el depósito inicial y el final se comunican con una tubería que es la que está dibujada en línea llena. Una tubería que tiene, obviamente, un desarrollo bastante distinto, no es una línea recta. Este es el perfil típico de un acueducto de montaña. Va siguiendo la topografía del lugar. Encuentra una montaña y lo que hace es sube y baja. Generalmente los acueductos se entierran en una trinchera, se excava una trinchera y se le pone una determinada cama de arena para un asiento uniforme de la tubería y que no haya asentamientos diferenciales que rompan el material de la tubería, pero en general esa trinchera se excava una determinada cantidad de centímetros, a veces un metro y medio, por debajo del terreno natural. Pero va siguiendo la topografía del lugar. Por eso digo que es un perfil típico de un acueducto de montaña en donde aparecen esas ondulaciones y por ahí aparecen ondulaciones más importantes todavía.
tenemos en el depósito inicial una altura piezométrica, que sería esta primera línea. En el depósito final, una altura piezométrica, que es la de la final. La diferencia de cotas piezométricas entre los dos extremos es H. Y para trazar la línea piezométrica de esa tubería, lo que hacemos es dividir la diferencia de cotas piezométricas en un número n de partes, que sería, por ejemplo, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Y en ese mismo número de partes dividimos la longitud total de la tubería. En este caso la longitud la vamos a tener que ir progresivando en el eje hidráulico de la tubería, no en la proyección horizontal. Entonces dividimos un tramo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y suponemos que, como el diámetro es constante de la tubería, cuando el agua circula o recorre un delta L igual a la longitud total de la tubería dividido 10, consume una energía igual al H, que sería la diferencia de cotas piezométricas, dividido 10. Entonces, en esta primera longitud consume este primer delta H. En esta segunda longitud consume este segundo delta H. En este tercer tramo consume este tercer delta H, y así sucesivamente. Entonces, eso equivale a pasar líneas horizontales por cada uno de los delta H en los que hemos dividido la diferencia de cotas piezométricas, y en el punto en donde se encuentran con la vertical por el delta L, obtenemos la línea piezométrica o el punto de la línea piezométrica de la tubería. Esa línea de puntos que aparece ahí en el dibujo es la línea piezométrica de la tubería. En todo este tramo, esa línea piezométrica va a estar por encima del eje de la tubería. Mientras que a partir de este punto hasta llegar a este punto, la línea piezométrica está corta el eje de la tubería y después se encuentra por debajo de la tubería. En esos casos, ¿qué tenemos? Cotas piezométricas por debajo del eje hidráulico. Cotas piezométricas menores a 0, así es como se llaman. Cota piezométrica menor a 0 o negativa. O lo que es lo mismo, presión menor que la atmosférica. Y el agua a presión menor que la atmosférica y temperatura ambiente lo que hace es vaporizarse. O sea, se transforma en vapor. Se transforma en un gas. Y el gas, a diferencia del líquido, es compresible. Entonces, ¿qué se genera? Un acopio de ese gas en la parte alta de la tubería. En general el gas siempre tiende a subir. Se acopia en este lugar y se genera un tapón de vapor, que a medida que el agua empieza a hacer más presión, lo que hace el vapor es comprimirse, digamos, y varía su volumen en lugar de generar el transporte de vapor a lo largo de la tubería. Entonces, ¿para qué se usa toda esta determinación? Cuando tenemos tangentes de I muy grandes, o sea, cuando hay tuberías que tienen inclinaciones, ya sean descendentes o ascendentes, las ascendentes son las más peligrosas, muy importantes, esta tangente al cuadrado es muy grande, y entonces la tangente de alfa baja, es más grande que J, baja más rápido que el eje hidráulico de la tubería, y entonces puede que se corten en algún punto. Esos puntos son muy importantes de ser ubicados a través de esta discriminación entre el perfil hidráulico y el perfil geométrico de la tubería, para instalar en esos puntos válvulas reguladoras de la presión. Válvulas reguladoras que, a medida que la presión empieza a disminuir, porque empieza a bajar la cota piezométrica, esa válvula lo que hace es abrirse, deja entrar aire y entonces comunica con la presión atmosférica. Evita que el agua se vaporice. Se genera ese tapón de vapor que lo que hace es interrumpir el escurrimiento. Interrumpir el escurrimiento normal, el escurrimiento normal del agua.